Y yo quiero invitarles justamente a que nos acompañen en esta entrevista que tenemos con el economista Alberto Acosta, una persona que ha estado en diferentes trincheras, batallando y diciendo lo que efectivamente el ciudadano necesita. Y uno de estos es de que, por ejemplo, el Yasuní no se ha tocado. Esta lucha les tocó esperar justamente varios años. Desde la Asamblea Nacional se peleó mucho para que una constitución sea garantista pero a los ciudadanos, al pueblo, al soberano, no garantistas a organizaciones políticas. Economista, buenos días, gracias por estar en este medio de comunicación. El tema del Yasuní, ¿qué esperanzas tenemos de que ya no nos sigan mintiendo más sobre este tema de las consultas? Hemos tenido algunas consultas que prohíben una política extractiva en centros poblados, en reservas ecológicas y todo esto. Sin embargo, pasa la consulta y después de unos meses ya vemos las empresas mineras asentadas y generando estudios. Ahora, esta consulta que han esperado cerca de 10 años ustedes para generar esta participación activa de los ciudadanos, ¿qué nos garantiza de que sea respetada cuando estamos hablando de más de 16,000 millones de dólares que necesita el Ecuador para solucionar algunos problemas? Bueno, empecemos en primer lugar expresando la satisfacción. Decía que empecemos en primer lugar señalando mi satisfacción por estar aquí presente en Radio Cuenca de forma presencial y no simplemente como en los últimos tiempos de forma virtual. Y empiezo recordando en este edificio a una persona que era muy conocida, muy respetada y muy querida, a Daniel Pinos, que fue ese gran radiodifusor que hizo historia en la ciudad de Cuenca. Esta consulta popular por el Yasuní, en la que espero que el pueblo ecuatoriano vote sí para que el petróleo se quede en el subsuelo, abre la puerta a una serie de procesos que nosotros deberíamos valorizar. Y nos permiten también confirmar la necesidad de mantener la lucha, la constancia y la perseverancia. Yo empiezo felicitando a la juventud que sostuvo este proceso durante casi 10 años, enfrentando al poder, a los poderosos, empezando con todas las trafacías y fraudes que se impulsaron en el gobierno de Rafael Correa, luego en el gobierno de Moreno y actualmente en el gobierno de Lasso. Y quiero también, además de felicitar a la juventud, que es la que en definitiva está liderando este proceso, señalar que no hay ningún grupo político o ninguna persona que pueda apropiarse de esta lucha. Esta lucha es de la juventud, esta lucha es de amplios segmentos de la sociedad y es también de todas esas más de 750,000 personas que firmaron para que se realice la consulta popular hace ya casi 10 años. Y rescato como otro elemento importante, son algunas cuestiones que me gustaría puntualizar, pero otro elemento importante, el papel que cumplió la Corte Constitucional, que hizo valer los mandatos de la Constitución y la ley y que no se dejó presionar, la última Corte Constitucional al menos, por todos los procesos que se dieron para impedir la realización de la consulta popular. Y naturalmente esta consulta popular va a tener una enorme trascendencia. Es una consulta popular a nivel nacional. Es una consulta popular en que no se le encarga al futuro gobernante o a los futuros asambleístas que asuman la tarea de proteger el Yasuní. Tienen que cumplir el mandato y esto va a fortalecer las consultas populares que han sido olvidadas, torpedeadas, de alguna manera incluso fraudulenta, como me refiero yo a la consulta popular del Cantón Girón en el año 2019, o a la consulta popular del Cantón Cuenca en el año 2021. Esta consulta popular del Yasuní, con la consulta popular del Chocó Andino en el Distrito Metropolitano de Quito, van a fortalecer la democracia participativa. Y va a ser muy difícil que los futuros gobernantes sigan violando la voluntad de los pueblos en el Ecuador. Muy bien, economista, similar a lo que pasa en Yasuní, pasa en la provincia de La Suay. En la ciudad de Cuenca, por ejemplo, tenemos el problema de la explotación minera. Acá nomás hay un problema en el bosque Moyeturo, Moyopongo, sector Camilo Ponce Enríquez.
en plena área protegida, bosque protector, que se lo conoce ahí, hay una empresa minera que sigue haciendo lo suyo. Mire, acá nomás, mire, en Río Blanco, que si la comunidad no aplicaba el artículo 98, que es a resistir, efectivamente ya hubiesen sacado cuánta cantidad de oro. Lo mismo pasa en lo que usted señaló, Loma Larga, en el Cantón Girón, en donde ya la población se ha pronunciado, pero hoy en día las empresas siguen así, a tal punto de que este es el mapa minero que hay en la provincia de La Suay, en la biosfera del macizo del Cajas. Y estas cuestiones perfectamente esa son realidad, efectivamente las que nos han venido engañando los gobiernos de turno. Pero este rato creo yo que hay que seguir la lucha, hay que redoblar la lucha. Todas las personas que ya votaron para que no haya minería en el Cantón Girón y en el Cantón Cuenca deben transformarse en verdaderos activistas para apoyar la iniciativa de dejar el crudo en el subsuelo del Yasuní. Y tienen que mandar mensajes de aliento a la población de Quito para que también se bloquee la minería en el noroccidente, en el Chocó Andino, que es una zona de una tremenda biodiversidad. No es una falsa expectativa que nos da el gobierno nacional. Primero nos hace creer de que no se va a explotar, de que vamos a una consulta, el pueblo se manifiesta y después no nos paran bola. Pero no es una falsa expectativa. Aquí hay un asunto, no es que el gobierno abre la puerta a las consultas. La sociedad forza a los gobiernos a que se realicen consultas, porque estas consultas exigieron procesos largos en Girón, procesos largos en Cuenca. El caso de la consulta del Yasuní, 10 años de luchar, es la primera consulta a nivel nacional. Después de tantas trabas que les hicieron generar, recuerde que les eliminaron cerca de 400,000 firmas de los que cogieron el grupo de jóvenes. Un fraude monumental, les impedían recoger firmas en los lugares públicos, les metieron policía, espías de policías para demostrar que estaban vinculados a grupos financiados por el exterior, terroristas y demás. Se trató de impedir esto. Por eso yo rescato y por eso yo felicito a la juventud. Y la juventud es de este instante la que está liderando este proceso. Yo no formo parte del colectivo Yasunidos, yo no soy vocero de los Yasunidos. Yo soy una persona que sigue este proceso porque he aprendido de ellos que nunca hay que bajar la guardia y que hay que seguir luchando. Es una gran lección. Yo diría que lo que estamos viviendo es una historia triple. Este rato vivimos una historia triple, una historia de amor, porque lo que le mueve a esta gente es el amor por la vida, el amor por los seres humanos, defendiendo a los pueblos en aislamiento voluntario, defendiendo a la naturaleza, que es una suerte de arca de Noé lo que existe en el Yasuní, una historia de amor, un amor entre ellos para seguir defendiendo la vida. Es una historia también de resistencia y de constancia, es una gran lección para la sociedad. 10 años no bajaron la guardia, yo a ratos ya perdí la esperanza. Yo he escrito mucho sobre esto. Y ya nos escuchaba mucho del tema también. Yo recuerdo que en algunos artículos asumía como que ya fracasó en el Ecuador, pero esta idea está presente en otras partes del mundo, porque se habla de yasunizar. Yasuní en lengua indígena significa sagrado. Yasunizar significa volver algo sagrado. Yo creí que este iba a ser simplemente un mensaje fuera del país, pero esta juventud mantuvo eso y ahora estamos, digo, una triple historia en una historia con futuro. Una historia con futuro. ¿Quiénes vamos a ir el 20 de agosto a las urnas? Tenemos que actuar dentro de las elecciones generales anticipadas, pero vamos a elegir gobernantes y asambleístas para los próximos 18 meses. ¿Dónde vamos a cambiar la historia? Es con el sí por el Yasuní, sí por la vida. Es una historia donde quienes vamos a votar el día 20 de agosto vamos a ser actores de esa historia. No es que vamos a ser testigos, vamos a ser actores de esa historia. Algunos votarán no, otros votarán sí. Y lo que yo digo es, ¿cómo van a actuar, cómo van a responder quienes votan no o sí, cuando sus nietos o sus nietas les pregunten después de algunos años, cuando lean esta historia en el libro de texto, ¿de qué lado estuviste, abuelito? ¿De qué lado estuviste, abuelita? ¿A favor de la vida votando sí o votando no a favor del petróleo y de la destrucción de la Amazonía? Muy bien, me parece muy interesante ese punto que plantea el economista Alberto Acosta, pero mire, el asunto es de que siempre nos hacen participar, nos hacen ir a las urnas y nuevamente caemos en lo mismo de antes. El Ecuador en este momento está con un déficit que es bastante interesante, estamos hablando por los 3,000 millones de dólares, ¿no? Y necesita este dinero, tiene que afrontar un tema de fenómeno del Niño, y señalan que torpedear esta extracción del Yasuní, nos quedaríamos con una economía bastante debilitada. ¿Sabe qué? Se dice que el Estado dejaría de recibir 1.200 millones de dólares por al año. Por año.
¿Por cuántos años que son? Esperemos, vamos por partes, diría Jack el Destripador, no nos aceleremos. Muy bien. Primero, ¿cómo se conforman esos 1.200 millones de dólares? Se calcula que la tasa de extracción de crudo del ITT está entre 49.000 y 55.000 barriles al día. Dejemos 55.000 por 365 días, ¿ya? Y por $60 por barril. Calculo $60 por barril, que es el precio del crudo, que es de baja calidad. El crudo del ITT no tiene el mismo precio que el crudo Napo o que el crudo Oriente. Es un crudo de baja calidad. Le deteriora el crudo ecuatoriano, ya, entonces supongamos que es $60 por barril. Multiplique 55.000 por 365.000 por 365 días y por $60 del precio. Le da un poquito más de 1.200 millones de dólares. ¿Eso es lo que recibe el Estado ecuatoriano? No, eso son las de exportaciones. Hay que descontar el costo de extracción de crudo. Hay un precio estimado, que lo establezco yo para aproximarnos, de más o menos $40 por barril. ¿De dónde sale ese precio? En un bloque aledaño al ITT, en el Yasuní mismo, en el bloque 16, el costo de extracción que se le reconocía a la empresa Repsol, que estuvo hasta hace muy poco tiempo explotando ese campo, era de $35-36. Pongo 40 porque el crudo del ITT es de mucha menor calidad que el crudo del bloque 16. Si son $40 por barril, de esos 1.200 le quedan al Estado ecuatoriano ingreso neto $400 millones de dólares. Pero si ponemos $50 por barril, que dice que es lo que costaría si se utiliza mejor tecnología, ¿ya? Le queda al Estado ecuatoriano $200 millones de dólares al año. No es una cantidad mayor. ¿Qué significan 200 millones de dólares al año con un presupuesto del Estado de 31.100 millones de dólares en este año? ¿Qué significan 200 o 400 millones de dólares al año si la evasión tributaria al año es de más de 7.000 millones de dólares? Así es, cifra de la CEPAL. ¿Qué significan 200 o 400 millones de dólares si las deudas en firme con el SRI, este rato, de los 500 mayores deudores son de 1.984 millones de dólares. 1.984 millones de dólares. Gente que seguramente está esperando. En los top 500, ¿no? En los top 500. Sí, y deudas en firme que son. No hay como apelar ni nada de eso. Solamente están esperando que el SRI debe de cobrar, así como le cierran la tienda del barrio cuando no paga nada. Ahí sí a los grandes no, esperan a que vengan las remisiones que vienen de tiempo en tiempo. Negociaciones entonces con el presidente. Luego tenemos otro dato. Hay un sistema en nuestro esquema de tributos a través del cual los gobiernos, no es nuevo, viene desde antes, exoneran el pago de impuestos o entregan incentivos tributarios a la sociedad. El año 2021, que es la cifra actualizada que tengo, fue de 6.338 millones de dólares. 6.638 millones de dólares, que es un 20% del presupuesto general del Estado. De esos 6.638 millones de dólares, 714 millones de dólares beneficiaron a las personas naturales. De esos 714 millones de dólares, se beneficiaron con 598 millones de dólares el 10% más rico de la población. No estoy hablando de que los pobres tienen que pagar impuestos, que la clase media tiene que pagar impuestos. No, que paguen impuestos los más ricos. Y el 1% se benefició de esos 714 en 148 millones de dólares. Entonces, ¿de dónde vamos a sacar la plata? Cobrando las deudas. Simplemente, si no se trata aquí de que va a haber nuevos tributos, de que es obligatorio eliminar el de que hay que ponerle unos 2 puntos más al IVA, de lo que nos indican hoy en día los análisis económicos. Yo sería al contrario, cobrarles a los más ricos porque el que más gana y el que más tiene que aportar, ¿ya? E incluso le bajaría el IVA 2 puntos para alentar la economía ecuatoriana. Y esos son temas que hay que discutir y esas son las cuestiones que hay que hablar. Y no hay cómo caer en la trampa de este terrorismo económico. Que nos dicen, si no se explota el petróleo del ITT, tiembla la dolarización. No hay plata para los gobiernos autónomos. No hay plata para la salud, la educación, la infraestructura. Eso es falso. Esto es lo que nos han venido señalando en las cuñas que dice, y no solamente a ver el gobierno, sino también ahí están una serie de economistas. Entonces, la pregunta es, ¿qué están defendiendo estas personas? Yo respeto la opinión de todos los ecuatorianos, todas las ecuatorianas que participan en este debate. Lo que me pregunto siempre es, ¿a quién están defendiendo?
¿Están defendiendo los intereses de las empresas petroleras? Sí. ¿De qué empresas petroleras? Porque nos dicen, se repite que vamos a tener demandas internacionales. Falso, totalmente falso. ¿Por qué mienten? Porque es una mentira. ¿Qué empresa está al cargo de la explotación del crudo del ITT en el bloque 43? Que no es todo el Yasuní, solo es el bloque 43. El ITT, el Spingo, Tambococha, Tiputini, por el cual tenemos que decir sí, porque vamos a proteger la vida, ¿ya? ¿Qué empresa? Petroecuador. ¿Acaso Petroecuador le va a seguir un juicio de arbitraje al Estado ecuatoriano? ¿No tiene que ver nadie externo a Petroecuador tiene muchos contratos. La mayoría de contratos, o casi todos los contratos, terminan el próximo año. Ni siquiera va a haber posibilidad de eso. En el caso, supongamos que hay un contrato de torres de exploración, ¿ya? Se amplía con un adendum ese contrato y se llevan esas torres de exploración a otro lugar. No hay ningún problema. No hay para qué andar mintiendo. Eso es un tema que... La pregunta es ¿entonces nos han mentido? Sin lugar a dudas. Y entonces la pregunta que me hago es, ¿por qué están defendiendo la explotación del ITT? ¿Quiénes se benefician? ¿Quiénes? Uno, las empresas. ¿Y quiénes están a la cabeza de esas empresas de servicios? Empresas chinas. Muy bien. Hay un reportaje de Vistazo, que no es una publicación ecologista, que demuestra que las empresas beneficiarias son las chinas. ¿Quiénes más se benefician? ¿Ya? Los trabajadores petroleros, porque tienen que estar defendiendo su trabajo, pero no quiere decir que se van a quedar sin trabajo. No, ellos en a menor escala, pero los que transportan el crudo se benefician también. No, pero no es una cantidad mayor. 55,000 barriles. Primero, no va a afectar a la economía mundial, no es que se va a caer la oferta. Y termino una idea. Muy bien. ¿Quiénes más están en contra de decir sí al Yasuní? Los que no quieren pagar impuestos. Se demuestra con esto, algo que hemos venido sosteniendo desde hace mucho tiempo atrás. Ahí se enlaza lo que usted justamente señala de los top 500 más morosos del país, que son empresarios, ¿no? Los grandes, no todos los empresarios. Entonces, no quieren ellos pagar impuestos y dicen, no, ¿para qué voy a pagar impuestos si quiero esperar una remisión? Apúntenle al tema de la extracción del Yasuní. Esto es lo que le están diciendo, pero hay presión de estos grupos empresariales a cualquier gobierno de turno que viene. Es que mire, en el Ecuador se han acostumbrado estos grupos empresariales grandes, no todos los empresarios, porque no se puede poner todos en un saco, pero estos grandes grupos económicos a vivir de las rentas. De la renta de elevación y de la elusión tributaria, de la renta del contrabando, de la renta del oligopolio, porque ni siquiera compiten, son oligopolios, de la renta de la protección del Estado, de la renta de los subsidios, de la renta de la sobreexplotación de la mano de obra y de la sobreexplotación de la naturaleza. Se han acostumbrado a que es más fácil sacar recursos metiendo la mano en la naturaleza, porque sabemos muy bien que meter la mano en el bolsillo de los ricos es muy complicado, tienen mucho poder y ellos están ahora apoyando la explotación del ITT. Economistas, si explotan el Yasuní, entonces los empresarios dejan de pagar los miles de millones que deben. No necesariamente diría así, lo que pasa es que ellos van a esperar, por ejemplo, esos 1.900 millones de dólares, van a seguir esperando un año más, 2 años más, hasta que venga el próximo gobierno y haga la remisión. Eso hizo Correa en el 2008, en el 2015, después Moreno en el 2018 y volvió a repetir Lasso. Se les perdona las deudas. ¿Y quiénes son los principales beneficiarios de ese perdón de deudas? Lo último, el Banco de Guayaquil y el Banco del Pichincha. Y empresas petroleras, se les perdona deudas a las empresas petroleras. Estas son las cosas que tiene que conocer la ciudadanía. Por eso sostengo yo que aquí hay mucho interés de estos grupos de poder para seguir explotando el petróleo y buscar mecanismos para no pagar las deudas. Por eso ese sí es a favor de la vida, ese sí es a favor del futuro y ese sí es incluso a favor de la justicia social. Muy bien. Economista, aclaremos números. Usted me dio unos números bastante interesantes, que 200 millones de dólares es lo que se dejaría de recibir de los 55,000 millones de... No, 55,000 barriles de petróleo que se extrae del bloque 43. Pero mire las cifras que nos da un total de pérdidas de 16,470 millones de dólares. Y yo le digo así como usted me lo estratificó. Aquí dice 467 millones costos de abandono del campo, ¿no? 467 millones. Ah, yo tenía 76. 76, ya. 1.952 millones por la pérdida asociada a inversiones, dice. 251 millones de dólares de la pérdida de empleo, de la compensación social por 20 años. Nos hablan nuevamente cuando
Los sectores amazónicos ya sabemos en qué condiciones están. Y 13.800 millones de dólares por la pérdida del cierre de operaciones. Total, 16.470. Es una cifra totalmente desencajada lo que usted me dice que es 200 millones de dólares. Aquí estamos viviendo nosotros de este rato una inflación de las cifras fantasiosas. Cuando hubo la sesión de la Corte Constitucional, cuando se estudió si se llamaba o no a la consulta popular, Petroecuador presentó cifras, ¿ya? Y las cifras son las siguientes. Habló de 7.968 millones de dólares y decía que eso se iba a perder en una extracción de 33 años, 7.968 por 33 años en total. Eso daba un promedio anual de 241.5 millones de dólares, ¿ya? Ese era el promedio, 241. Ahora inflan la cifra de la noche a la mañana. Cuando empieza la campaña del no, ni siquiera son coherentes con lo que dijeron a la Corte Constitucional. Y inflan la cifra y presentan estos 16.740 millones de dólares, ¿ya? Y ahí aparece una cifra que me parece que es una tomadura del pelo. Porque dicen que es primero 20 años, ya no 33 años, ya acortaron el tiempo. En el año 2007 lo anunciaban como, 33 años. Bueno, de eso también podemos hablar. Y entonces ponen esta pérdida de empleos por 20 años, 252 millones de dólares. ¿Quién tiene un contrato de 20 años a que le indemnicen por 20 años? No, un contrato de empleo, eso no le conviene, no le conviene, claro, eso es algo fantasioso. Eso es fantasioso, ya, porque esas personas se van a conseguir otro trabajo, acá se van a quedar desempleadas de por vida y hay que indemnizarles de por vida. Esto es un engaño, esto es una verdadera estafa. Luego, no discuto que va a costar el abandono, va a costar una buena cantidad de dinero, unos 400 millones de dólares, pero eso se puede conseguir, se puede financiar. ¿Cómo? Hay fondos internacionales que están en el marco de Naciones Unidas para combatir el cambio climático, temas de mitigación. Pero eso podemos acceder cuando ya en el 2007 ya fallamos. No, ese fue otra cosa. Eso fue una cosa diferente. Nadie no quiso apoyar para que el petróleo se quede bajo tierra. Porque no hubo... 13 millones de dólares se avanzó a recoger el Bombaqui, ¿no? Y 7.6 millones de dólares se gastó ella con el equipo que pasaba patrocinando. Eso es una cosa completamente diferente. Ahora no estamos en la iniciativa Yasuní-ITT de esa época. Esta sería una iniciativa Yasuní-ITT Plus, en la que nosotros ya tomamos la decisión, no explotamos el petróleo, porque vamos a garantizar la vida de los pueblos en aislamiento voluntario y la naturaleza, y podemos acceder a líneas de crédito multimillonarias que existen, que nos pueden ayudar a resolver esos problemas. Pero que tendremos que pagar también, ¿o no? No, líneas de crédito no reembolsables, ahí es otra cosa. Pero verá, yo les acepto a los petroleros, yo sé que están mintiendo, y ellos saben que están mintiendo, ellos están convencidos de que mienten, pero este rato sueltan las cosas protegidos por el poder del Estado y dicen cualquier cosa. Pero supongamos que es cierto, 16.740 millones de dólares. Ya supongamos que es cierto, ¿ya? ¿Cuánto es en promedio? 837 millones de dólares. ¿Cuántos han sido las exoneraciones en los últimos años? 837 millones de dólares. Las exoneraciones de impuestos en el año 2021, 6.338 millones. No. En el año 2020, 4.861 millones de dólares, en plena pandemia. En plena pandemia se les perdonó 4.861 millones de dólares. En el año 2019, 5.581 millones de dólares. En el año 2018, 5.756 millones de dólares. En el año 2017, 5.253 millones de dólares. Que no hay plata. Claro que hay plata, pero hay que cobrar los impuestos. Hay que impedir que los ricos se sigan enriqueciendo porque no pagan impuestos. Economista, a mí me parece esto una conspiración para la mentira de los ecuatorianos, ¿no? ¿Se lo puede entender así o cómo se lo puede entender? Porque los números son unos, efectivamente, y los que tienen ustedes son totalmente diferentes, varían significativamente. Yo le estoy dando los datos. Cuando hablo este dato acá que le decía
de 7.968 millones de dólares son los documentos que reposan en la Corte Constitucional presentados oficialmente por Petroecuador. Pero nos mienten los petroleros, nos mienten los empresarios, nos miente el gobierno. Por eso decía así, lo podemos entender como una conspiración para la mentira, inflando estas cifras de tal manera como para decir, wow, esta es la única manera en que el Ecuador puede salir un poquito más de esta crisis en la que está. Y mire, aquí tenemos otro problema adicional. Como economista, para poder comparar los dólares del año 2023 con los años del año 2043, están hablando de 20 años, habría que llevarlos a valor presente. ¿Ya? O sea que no es que son, como le decía, el promedio 857, realmente tienen que ser menos de 500 millones de dólares lo que se estaría perdiendo en términos netos, llevados al valor presente. Ni siquiera es una cantidad así que pueda decir mayor, pero esta cifra de 16.740 millones de dólares es fantasiosa. Y hay un problema adicional. Pero esto sale del gobierno, economista, entonces el gobierno nos está mintiendo cuando dice esta cifra ahí. Entonces el gobierno se alió con los mentirosos empresarios, con los mentirosos petroleros, con los mentirosos... Es una confabulación de quienes defienden la explotación de petróleo porque hacen negocio y de quienes defienden el no pago de impuestos. Es una confabulación del poder para seguir manteniendo un sistema que sigue explotando la naturaleza y no establece los mecanismos de justicia. Confabulación basada en una mentira, entonces, claramente las confabulaciones parten de engaños, de mentiras, de falsedades, sin lugar a dudas. Aquí lo que me preocupa a mí es que mucha gente está comenzando a aceptar esas cifras y no puede caer en la trampa. Por eso hay que votar sí, incluso porque es un sí para transparentar. Pero mire el miedo que nos meten. ¿Quién se va a quedar sin educación? Porque dicen esos recursos son para invertir en la educación. Después salen con el tema de la medicina. Usted sabe ahora que verá, otra cosa. Vamos a otra cosa. ¿A dónde va la plata del petróleo? Esa es otra pregunta importante, ¿ya? Hay una nueva ley desde el año 2020, ¿ya? Que se llama la Ley Orgánica de Ordenamiento de las Finanzas Públicas. ¿Para el pago de la deuda externa? Para el pago de la deuda externa. ¿Y cuánto se queda para los gobiernos autónomos descentralizados? También se quedaba. No, se va todo al financiamiento de la deuda externa y queda para la Reserva Monetaria Internacional. Si quieren para los gobiernos autónomos centralizados, que saquen de esas deudas en firme que no están pagando los más ricos. Yo no digo que hay que desfinanciarles. Pero entonces ahí caeríamos en otra mentira más gubernamental, porque eso es lo que nos han maquillado, decir de que estos recursos se va para el beneficio inclusive de las zonas marginadas del oriente ecuatoriano, que es donde es la que más siente la extrema pobreza de Yapa. Se extrae petróleo se exporta petróleo desde agosto de 1972. Zarpó el buque tanque Ana Cortés de la Texaco y empezó la euforia petrolera en el país. En junio del año 72, poco antes del día que zarpa el barco, se inauguró el oleoducto de crudos, el SOTE, el Sistema de Oleoducto de Transporte Ecuatoriano, ya el SOTE, el oleoducto. Y se inauguró con una gran fiesta. Y el día lunes 26 de junio del año 72 se hizo un desfile cívico-militar. Desde la plaza de Santo Domingo fue transportado el primer barril de petróleo en un tanque de guerra hasta el templete de los héroes del Colegio Militar Eloy Alfaro en el Amazonas y Orellana. ¿Ya? Fue un desfile de niños y niñas de escuela, la juventud de los colegios, la juventud de las universidades. Hay un video, se puede buscar, primer barril de petróleo, vean en Google, ¿ya? San Google da toda esa información, ¿ya? Militares, los cadetes del Colegio Militar Eloy Alfaro con sus cascos prusianos y sus penachos, trabajadores, indígenas, campesinos, se llevó el primer barril de petróleo. Pasan los años, ¿y cuál es la realidad en la Amazonía? La Amazonía petrolera es la más pobre de todo el país. Sí. La más pobre de todo el país. Las enfermedades catastróficas en la Amazonía petrolera, por ejemplo, el cáncer llega a un 31%, cuando el promedio nacional es del 12-13%. La destrucción del aire, del suelo, del agua. Desaparecieron 2 pueblos enteros, los tetetes y los anzahuaris. No quedó uno. Nos queda de herencia a esta sociedad que tiene que tomar una decisión para proteger a los pueblos de enjaulamiento voluntario, diciendo sí a la vida,
los nombres de esos pueblos, Tetetes y Sanzaguares, para denominar 2 campos petroleros en el nororiente. ¿Ya? ¿Y cuál es esa realidad de la Amazonía? Destrucción. ¿Hemos resuelto los problemas de pobreza en estos últimos 50 años? No. ¿Hay suficiente dinero para la educación y la salud? No. Entonces, ¿por qué nos quieren engañar? Pero aquí hay un asunto adicional. En estas cifras hay que aterrizar. ¿Cuánto petróleo existe? Que es una pregunta de fondo. ¿Ya? El día 15 de agosto del año 2013, cuando el presidente de la República, Rafael Correa, reconoció que no le dio la talla para cumplir con la iniciativa revolucionaria de la iniciativa Yasuní-TT, se hablaba que había 848 millones de barriles de crudo pesado, de mala calidad, ¿ya? Y se dijo que al 6º año se iba a llegar al pico de extracción con 225,000 barriles. 225,000 barriles. 3 años después, por arte de magia, en el mismo gobierno, ya no eran solo 848 millones, sino eran 1.672 millones, por arte de magia, ¿ya? Y se dijo que en 6 años la tasa de extracción iba a ser de 300,000 barriles al día. Yo sostengo que al presidente Correa le engañaron, le dieron cifras falsas, porque él no puede estar en todo, absolutamente en todo, le engañaron al presidente Correa. Y él nos mintió a nosotros, pues. Y él terminó mintiendo al resto del país, pero claro, ¿cuánto se alcanza la mayor tasa de extracción? La mayor tasa de extracción se alcanza en agosto del año 2019, antes de la pandemia. ¿Con cuánto? Promedio de agosto, 80,012 barriles. 80,012 barriles, lo máximo que ha salido, ¿ya? A junio del año pasado, ¿ya? Era 60,000 barriles. En la actualidad son 49,000 a 55,000 barriles. ¿Y qué dice el ministro de Energía y Minas hace un mes o 2? Que en los últimos pozos de exploración ya no sale petróleo, sale brea, una brea pesadísima, que no se puede transportar, que es muy difícil transportar. ¿Ya? ¿Y cuáles son las cifras de reservas que nos dan últimamente? Porque esto es muy interesante, las cifras de reservas. Nos están diciendo que habría 282 millones de barriles. La otra cifra habla de 132 millones de barriles de reservas probadas. O sea, que ya no hay más petróleo. El petróleo se acaba. Cuando tomamos esta decisión de decir sí al Yasuní, nos estamos preparando a la transición ordenada hacia una economía postpetrolera. Hay gente que está estudiando esto desde hace mucho tiempo atrás y nos dice que no vamos a tener petróleo para exportar a partir de los próximos 7 o 10 años. Dejamos de exportar petróleo. Además, ya hay informaciones internacionales que dicen que no se puede explotar todo el petróleo conocido porque estamos calentando la atmósfera. Hay una agencia internacional, la Agencia Internacional de la Energía, que de ecologista no tiene nada. Por la acera de al frente no pueden pasar los ecologistas, no tiene nada de ecologista. Se creó en el año 1974, su sede es en París, para combatir a la OPEP, a la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Esa organización viene diciendo desde el año 2012 que tienen que quedarse en el subsuelo las 2/3 partes de todos los combustibles fósiles conocidos. ¿Qué significan combustibles fósiles conocidos? Carbón, petróleo y gas, las 2/3 partes. Si no queremos que la temperatura de la atmósfera crezca en 1.5 grados, algo que ya estamos logrando. Y ahí, incluso desde una perspectiva ecuatoriana, tenemos que contribuir a eso. El Ecuador por sí solo no puede enfrentar el cambio climático. Por supuesto que no estoy diciendo eso, pero una señal vigorosa de un país que tiene a su principal ciudad, que es Guayaquil, en la lista de las 10 ciudades más amenazadas por el cambio climático en el mundo. Está en el 4º puesto. Está en el 4º puesto. Hay estudios que dicen que en muy poco tiempo, de aquí a 15 años máximo, quizás menos, vamos a necesitar más de 3,000 millones de dólares al año para la mitigación de los efectos del cambio climático en Guayaquil. Entonces, hay una multiplicidad de razones. Pongamos todas esas cuestiones sobre la mesa, debatamos y discutamos y digamos sí a la vida, sí a cambiar la historia, sí al Yasuní. Muy bien, como a personas responsables le puede llegar el discurso, pero a los grupos económicos, usted sabe, si le golpea un solo dólar y están chillando. Y aquí es de que por eso en le el digo, poder no está la mayoría de los 18 millones de ecuatorianos, sino solo es un manado de ciudadanos que maneja el poder político y el poder económico del país. Esos grupos económicos, ¿sabe usted cuál es su órgano más sensible? El bolsillo.
Es el órgano más sensible de las oligarquías y de los grupos económicos más poderosos. Por eso el sí al Yasuní es también un sí a la justicia social y a la justicia ecológica que van de la mano. Economista, desde el año 2007, le decía hace unos instantes, ¿de qué es responsable entonces los gobiernos desde esa fecha en adelante? Porque nos salieron con el tema de que sí, bonito la campaña, hay que recaudar cerca de 3.600 millones de dólares, si no recaudaron para aquello. Después, no conformes con esto, usted recuerde que recorrieron la línea en donde se encontraban comunidades en aislamiento voluntario, Tagaer y Taromenani, con un informe encima de esto del Ministerio del Interior y el informe del Ministerio del Medio Ambiente. Eso fue entonces terrorífico. ¿De qué es responsable el gobierno de ese entonces que estaba Rafael Correa Delgado? Mire, eso fue terrorífico. El gobierno del presidente Rafael Correa, el presidente ese tuvo el mérito de haber aceptado poner en marcha la iniciativa Yasuní Teté, que surgió mucho antes de que nos llegue al poder. ilusionó a todos. Por supuesto. Pero que fracasó en el año 2013. Porque no hubo una estrategia política de largo plazo. Pero una cosa interesante, ¿qué es lo que se dijo? ¿Cuáles eran los argumentos para plantear la iniciativa Yasuní Teté? 1, proteger la vida de los pueblos en aislamiento voluntario. 2, proteger la biodiversidad, esa maravillosa arca de Noé, que es una especie, para ponerlo en términos más económicos, de banco genético. De ahí pueden salir ingresos muchísimo más elevados de lo que nos podemos imaginar, porque ahí puede haber conocimientos científicos para producir medicinas, por ejemplo. 3, había que impedir el calentamiento global al frenar la emisión de gases de efecto invernadero, de dióxido de carbono, el CO2, por más de 400 millones de toneladas. 4, se protegía la fuente de agua, ¿ya? Eso es lo que se le dijo, porque es una de las fuentes de agua más importantes del planeta, reserva de agua dulce más importantes del planeta. Y eso es lo que se le vendió a la ciudadanía, ¿no es cierto? Y se planteó la necesidad de que nos den una compensación internacional. Después se habló de una contribución especial a partir de las responsabilidades compartidas, pero diferenciadas, lo cual era interesante. Pero no hubo una estrategia de largo plazo. El presidente Correa lo que buscaba era aplausos y plata. Y a la final se consiguió a esta señora Ivonne Baque, que ha sido funcionaria pública en todos los gobiernos, casi desde el inicio de la República, ¿ya? Que organizó una suerte de teletón. Pasaba el sombrero para recoger la plata, sin ningún criterio político. Entonces, eso hace que fracase la iniciativa Yasuní Teté, tal cual estuvo configurada. Pero lo interesante es que la juventud, y esto es el mensaje, la juventud entendió lo que significaba esa iniciativa y sigue defendiendo la vida de los pueblos en aislamiento voluntario, la biodiversidad, la no emisión de CO2, de no calentamiento global, el tema que tiene que ver con la protección de las fuentes de agua y el hecho de que abre la puerta con el sí al Yasuní para cambiar la historia, comenzar a construir otra economía y una sociedad mucho más justa. Bueno, le preguntaba eso porque hoy en día aparecen muchos de los que han quedado en esta organización política más ecológicos, más ambientalistas. Aquí nomás proponen sembrar 1 millón de árboles en la provincia de La Suay, cuando destruyeron el proyecto minero Río Blanco, cuando fueron a inaugurar con el sentenciado Jorge Glass. Bueno, eso, pueden haber hecho lo que sea y les debemos reclamar y la historia no se puede olvidar. Pero vamos a saludar esos proyectos de reforestación, a mí me parece son muy buenos, innecesarios, indispensables. Esas reforestaciones... No nos quieren meter gato por liebre diciendo, vea, eso del tema de defender el agua, defender los bosques, da voto y todo eso, pero mire, tan macabros fueron de correr la línea y decir, aquí ya no viven los... Y eso, me estaba olvidando de ese tema. Entonces, el 15 de agosto del año 2013, cuando el presidente Rafael Correa reconoce que fracasó, que no dio la talla para una alternativa tan revolucionaria, da paso a la desaparición de los pueblos en aislamiento voluntario. Entonces, ¿de un plumazo? De un plumazo. En abril del año 2015, ¿ya? Yo tengo los mapas, los puedo compartir, ¿ya? Aparecía en la zona del ITT, en la zona del Yasuní, ese pedazo del Yasuní que es del ITT, la presencia de los pueblos en aislamiento voluntario, Tagaer y Taromenani, porque hay presencia de ellos. Eso era un mapa publicado por el Ministerio del Ambiente, abril del año 2013. En agosto del año 2013, luego de la decisión del presidente de la República, en un mapa del Ministerio de Justicia,
desaparecen los pueblos. Los hizo borrar. Claro, los hizo desaparecer. Ahí sí los volvió en aislamiento total. Los sacó del mapa. Ya para justificar la explotación. ¿Por qué? Porque en la Constitución de la República, aprobada por el pueblo ecuatoriano el día domingo 28 de septiembre del año 2008, se prohíbe cualquier actividad extractivista donde haya vestigios de pueblos en aislamiento voluntario. Hay que leer el artículo 57 al final, no está numerado ese párrafo, ¿ya? Se prohíbe toda forma de actividad extractivista. Entonces sacaron a los pueblos indígenas para permitir la explotación de petróleo. ¿Cómo puede ver? Los eliminaron hasta de mapa. Sí, los eliminaron. Engañó Rafael Correa. Un extravismo, es el engaño permanente del poder para imponer su voluntad. Eso es y le delegó la potestad a la Asamblea Nacional porque efectivamente lo declaró de interés público, recuerdo. Así y el artículo 407 de la Constitución habla de aquello, que solamente se puede explotar previa autorización del tema de la Asamblea cuando sea considerado y el artículo 407 habla también de la oportunidad que tiene la ciudadanía para convocar una consulta popular. ¿Macabro lo que hizo el correísmo? En este caso sí, en este punto es indudable. A mí me gustaría que desaparecer comunidades Tagaérita, Taromenani, borrarlos del mapa. El expresidente de la República, el expresidente reconozca el error, que le engañaron. Y él nos engañó a nosotros. Y él pasó el engaño a la sociedad. Yo no creo que haya sido tan ingenuo Rafael Correa. Bueno, yo no creo que fue ingenuo, pero pudo haber sido engañado. Y una cuestión que no me gusta mencionar, porque siempre es doloroso que alguien esté... ¿Quiénes fueron los mayores promotores de extraer el petróleo del subsuelo? ¿Dónde está el mayor promotor? Carlos Pareja Llanuselli. En la cárcel. Entonces ahí tiene que ver. Esos son los personajes en los cuales confiaba el presidente Correa. Yo sostengo que le engañaron. ¿Ya? Esa es la realidad de este rato. Pero esas son cuestiones de historia. Muy bien. Que vale la pena recalcarlo. Yo no tengo ningún problema. El hecho real y cierto es que este momento la sociedad ecuatoriana, más allá de correísmo, no correísmo, morenismo, no morenismo, lacismo, no lacismo, y independientemente de por quién vayamos a votar para la presidencia y la asamblea, la sociedad tiene en sus manos, votando sí el 20 de agosto, la oportunidad de cambiar la historia. Muy bien, antes de pasar a ese lado, que sí le quiero preguntar brevemente ese asunto, ¿cómo van a hacer para recuperar ya los trabajos que se han realizado? Porque la Constitución es garantista y efectivamente el artículo 71 protege la Pachamama, pero el artículo 72 habla de una restauración integral. ¿Hay perjuicios, hay afecciones en esta materia ahí? Sí, sin lugar a dudas, ese es parte del problema. ¿Quién debe de responder por eso también? El Estado ecuatoriano. ¿Usted cree que lo vaya a hacer? No, pero si aquí nomás me queda claro lo que han hecho en Río Blanco, sí, mire. Aquí un asunto. Un desastre y no han hecho nada. Hay un asunto que me parece importante, esta pregunta hay que ampliarle un poquito, porque si el Estado ecuatoriano no asume su responsabilidad, dicen que va a quedar abiertas esas vías, que son carreteras, y que ahí pueden entrar los madereros y pueden entrar los mineros informales o ilegales. El Estado tiene que responder. ¿Qué debería hacer el Estado ecuatoriano? Establecer una suerte de brigada del ejército ecuatoriano a la entrada del Yasuní y permitir que se recupere la selva, que se vuelva a recuperar la selva. De aquí a 5 años esas carreteras ya no existen, sin mantenimiento desaparecen. ¿Para qué seguir manteniendo carreteras ahí si ya no vamos a permitir ni colonización, ni madereros, ni mineros? Esa es una tarea que hay que hacer y para eso también se puede conseguir recursos, porque hay fondos para la mitigación y para la remediación. Y este va a ser un ejemplo a nivel mundial. Yo me imagino el titular el día 21 de agosto en la mayoría de diarios del mundo. Ecuador se apuesta por la vida. Un país de gente con muchos problemas, pero solidaria con humanidad, dice sí a la vida, sí al Yasuní. Muy bien, nos vamos a quedar con este tiempo. La Corte también dio 1 año para que salga todo eso, pero ellos dicen que en 5 años. No, 1 año término. 1 año término. Para que saque todos esos, el campamento y todo eso. Muchas cosas se pueden Pero Ecuador dice, no podemos hacerlo en 1 año, debe darnos 5 años, mínimo 5 años para desarmar todo lo que armamos. Veamos, eso habrá que ver con los técnicos. Petroecuador este rato es parte de la orquesta que está entonando la canción del terrorismo económico, ¿ya? Es terrorismo económico. Está diciendo que es imposible, que son pérdidas enormes, saca cifras desde el... No me sorprendería que de aquí a julio ya aparezca no 16,000, sino 30,000 millones, cualquier cifra. Porque, claro, que nos haga emocionar a todos los ecuatorianos, ¿no? Claro, entonces, el hecho real y cierto es que no hay que comer cuento,
hay que hacer los análisis con calma. Ya estamos llenitos de comernos, de que nos han hecho comer el cuento, pero imagínense, desde el año 2007 comiendo cuento y cuento y cuento. Pero ahora es la gran tarea, por eso yo rescato lo que está haciendo la juventud. La juventud nos está dando una lección histórica. A ver, tenemos finalmente ya en esta recta final, hay oportunidades de que el petróleo se quede cuando tenemos efectivamente candidatos que responden a esos grupos que estamos cuestionando, que no quieren pagar intereses, ¿no? Que dicen, ahí hay reservas, vamos por ahí, que tienen sus negociados, vea lo que pasó en la Asamblea Nacional. Veamos quiénes son los candidatos que se pronuncian categóricamente. Hasta el momento solo uno, Yacu Pérez. En el tema del Yasuní ha sido categórico. ¿Ya? Veamos cómo se pronuncian el resto. Pero es que no, más se pronuncian del tema de seguridad, que es donde la gente le apunta. Ahora, yo le pregunto a usted, ¿nos convendría estar al frente de alguien que ha jugado un papel de mercenario como es Jan Topic, Otto Sonnenhosner, por ejemplo? Yo no quisiera hablar este rato de esas candidaturas. Pero ellos responden a sus intereses y al interés de su sector. Entonces, la elección, ¿qué nos puede garantizar de que ya cada uno que vote con su conciencia? Sí, pero hay la responsabilidad también de saber quiénes son los candidatos y a qué sectores representan. Porque si mañana decimos no queremos Yasuní y después vienen los representantes de las personas que defienden esos intereses, vamos a tener un saludo a la bandera, a la consulta popular. Esta consulta popular no es un saludo a la bandera. Esta consulta popular está impulsada por la juventud de todo el país y esta consulta popular es un espaldarazo, un reconocimiento de la lucha del Cantón Girón, del Cantón Cuenca y de la gente que está defendiendo el Chocó andino en el noroccidente de Quito. De toda esa gente que defiende, por ejemplo, en Río Blanco, de toda esa gente que defiende en Loja, en Fierro Urco, de la gente que está defendiendo en Intag, en Imbabura, en Buenos Aires, en Imbabura, incluso de la gente que está enfrentando a la minería ilegal, que cuente el apoyo del gobierno nacional. O no se olvide de eso. Mire, por ejemplo, a Daniel Noboa Sin. Yo le pregunto eso porque revisé el grupo de los top 25 nomás. Y el papá de Daniel Noboa Sin, Alvarito Noboa, ¿usted sabe cuánto debe él nomás? No tengo idea. Entonces, ¿cuánto debe él? Él va a decir, si que llegara a la presidencia, no creo que diga, dejemos nomás acá. Los top 25, ¿cuánto deben? Wow, es una cifra que va más de los 1,000, va cerca de más de los 200, 300 millones de dólares. Del top 25. Sí, del top 25, por eso saqué una cifra de 734 millones de dólares aproximadamente. Es un buen dato que no lo tenía. Mire, por ejemplo, Daniel Noboa Sin no creo que diga dejemos el petróleo. A ver, Otto Sonnenhorner responde intereses, Juan Topic y Jan Topic también responde intereses. Entonces, es de que ellos, si llegan a la presidencia, van a decir, vea, nosotros no tenemos, efectivamente, no tenemos de dónde sacar dinero, no vamos a cobrar a los empresarios y vamos a meterles nuevamente la mano. Me temo que eso ya no es posible. Me temo que esas posibilidades están terminándose y creo, insisto, que el sí por el Yasuní es un sí para proteger Quimsacocha, un sí para proteger también el Cajas, un sí para proteger en Intag, para proteger Fierro Urco y para impedir que se siga ampliando esta lacra del extractivismo desbocado. Hay que frenar eso. Economista, muchas gracias por estar y vernos de frente. De frente y poderle dar la mano y agradecerle. Así que el día 20 de agosto no se olvide, sí por la vida, sí por el Yasuní. Así es, siempre.